Hola de nuevo, yo soy Yancy, hoy les traigo capítulos nuevos de Sagen, gracias por la espera. Antes de comenzar, si te gustan mis videos no olvides dejar tus comentarios, dar me gusta y suscribirte a mi canal para que YouTube te notifique cuando suba videos nuevos. Ahora sí, comencemos con la lectura. Capítulo 71. Balbuceé. Entonces, lo recordé. Cuando le puse el veneno a Regen, creo que tragué un poco sin querer. ¿Me está diciendo que ha estado así todo este tiempo? Eso creo. Solo tenía un antídoto conmigo. Y, por supuesto, se lo había dado a él, ahora no me quedaba nada. Regen pareció darse cuenta de inmediato. Sin preguntar por el antídoto, me levantó en vilo de un solo movimiento. Mis pies se separaron del suelo y terminé abandonando todo el peso de mi cuerpo en sus brazos. Desconcertada, alcé la vista y me encontré con su rostro a escasos centímetros del mío. Rodé mi cuello con sus brazos, ordenó. Era una frase que solía escuchar a menudo cuando nos besábamos, así que por un momento me sentí confundida. Sin duda, la fiebre me estaba afectando seriamente. Regen. Resista solo un poco más. Conmigo en brazos, Regen comenzó a atravesar el jardín a paso veloz. Su pecho se sentía como el lugar más seguro del mundo. Con esa certeza absoluta, perdí el conocimiento por completo. Cuando Regen regresó a la habitación de la princesa Pájaro Plateado, aquí debo corregir mi error, lo traduje mal al principio, de hecho, fue una traducción a medias, el original es Pájaro Plateado y yo solo había identificado Plata, las disculpas si los confundo. Cargando a Sasa, Hamel, quien ya se había enterado de la situación a través de la red de información del palacio, había preparado todo con astuta rapidez. Regen cumplió su parte tras administrarle el antídoto a Sasa y recostarla en la cama. Cambiar el vestido de Sasa por ropa más cómoda y refrescar su cuerpo con toallas húmedas para bajar la fiebre eran tareas que quedaban fuera de su jurisdicción. A pesar de haber recibido el antídoto, Sasa pasó toda la noche sumida en el delirio y consumida por la fiebre. La resistencia al veneno entre un caballero de físico formidable y una princesa de constitución ordinaria era, inevitablemente, abismal. Desde la perspectiva de Regen, Sasa era un ser de una fragilidad extrema. No podía sacudirse la ansiedad de que, tal vez, ella no lograra resistir. Por voluntad propia, se quedó junto a la cabecera de Sasa durante toda la noche, sustituyendo a las doncellas. Sostuvo una de sus manos como si estuviera rezando, apoyándola contra su frente mientras repetía una y otra vez. Pronto se pondrá bien. Le decía a ella las palabras que él mismo más necesitaba escuchar. Soportó cada segundo en que los débiles gemidos de dolor de Sasa estrujaban su corazón. Solo cuando el cielo se tiñó de un negro absoluto, entrada ya la madrugada, la respiración de ella recuperó finalmente la calma. Pasó mucho tiempo más hasta que, cuando el exterior de la ventana comenzaba a teñirse con la penumbra del amanecer, Sasa finalmente abrió los ojos. Sasa, ¿estás consciente? Regen. Su garganta estaba ronca tras haber pasado toda la noche gimiendo de dolor. Al notar que su voz sonaba fatal, Sasa cerró la boca de inmediato. En cuanto ella hizo el esfuerzo de incorporarse para sentarse, Regen le acercó personalmente un vaso de agua a los labios. Sasa, ahora parece que vuelves a la vida. Sentada con la espalda apoyada en varias capas de almohadas, Sasa quedó frente a Regen, quien permanecía sentado en un taburete. Ella sintió como la mirada de él la recorría minuciosamente, escaneándola centímetro a centímetro en busca de cualquier rastro de dolor remanente. Sasa esperó pacientemente hasta que la ansiedad en sus ojos dorados comenzara a disiparse. Regen soltó un pequeño suspiro antes de dejar escapar las palabras. Realmente, estaba muy preocupado. Yo también. Me refiero a lo mucho que sufriste tú, Sasa. ¿Acaso una persona enferma no tiene derecho a preocuparse también? Replicó ella. Las prioridades de quien había pasado la noche cuidando y de quien había estado inconsciente eran muy distintas. Para Regen, cuya prioridad absoluta era el bienestar de Sasa, resultaba frustrante. Después de haberlo hecho pasar por semejante angustia, ella todavía intentaba desviar la atención. Sin embargo, era difícil discutir con una paciente. Está bien. ¿Cómo podría yo ganarle una discusión a Su Alteza? Parece que ya me has ganado. Me estás echando en cara el hecho de llamarme por mi nombre con ese tono, dijo Sasa, fingiendo estar ofendida.
Al ver que Sasa giraba la cabeza como si estuviera resentida, Regen se estremeció. Era una injusticia. Por mucho que él intentara imponerse usando simplemente un nombre, no se comparaba con la forma en que la princesa, con un solo gesto, era capaz de estrujarle el corazón y luego soltarlo a su antojo. Por supuesto, al ver que Regen no respondía, Sasa captó rápidamente el ambiente e intentó consolarlo con palabras más suaves. Estoy bien. Como puedes ver, ya me he recuperado por completo. ¿Te preocupaste mucho? Regen contuvo la respiración por un momento antes de soltarla lentamente. ¿Podía la palabra mucho describir realmente ese peso? Rememoró la angustia que lo había carcomido durante todas las horas en que el mundo permaneció a oscuras. Desde el instante en que surgió la posibilidad de que la mujer frente a él no despertara, Regen tuvo que raspar el fondo de su paciencia para no perder el control. No sabía exactamente qué era lo que estaba conteniendo, pero tenía la certeza de que, si no resistía, se perdería a sí mismo. Como suele ocurrir con quienes reviven un mal recuerdo, la mirada de Regen se ensombreció. Sus ojos, ahora bajos, se posaron en la mano de Sasa, que descansaba delicadamente sobre la manta. Era la misma mano que él había mantenido prisionera entre las suyas durante toda la noche. ¿Regen? Sin decir palabra, él tomó la punta de sus dedos. En el subconsciente de Regen, la mano de Sasa ya le pertenecía a medias. Su pulgar comenzó a acariciar el dorso de la mano de ella, recorriendo uno a uno los nudillos que sobresalían con elegancia, como si estuviera reconociendo su forma. Solo Regen ignoraba que la naturaleza de ese contacto se asemejaba demasiado a una caricia íntima. No vuelvas a enfermarte, por favor. Ante esas palabras tan directas y despojadas de artificio, Sasa fue la única que se sintió avergonzada y desvió ligeramente la mirada. Siempre me esfuerzo en ello. Cuidar la salud es importante, después de todo. Esfuérzate más. Hazlo por mí. Está bien. Sasa sintió como si estuviera hechizada mientras Regen le dedicaba una sonrisa. Cada vez que obtenía una respuesta satisfactoria de ella, él le regalaba su sonrisa más deslumbrante. Debe de tener hambre. La bandeja de comida que ya estaba preparada fue trasladada a la mesa de noche. Como era de esperar, Regen no permitió que Sasa sostuviera la cuchara. Últimamente, debido a la mirada vigilante de Demia, no había podido alimentarla directamente, pero ahora que ella acababa de despertar tras una enfermedad, no tenía reparos en retomar su papel de hermano excesivamente protector. Mientras Sasa comía, la conversación derivó hacia los eventos del día. Me lo contó la princesa Ciervo Dorado. Mientras yo me convertía en un caballo de carreras, tú te convertiste en la mayor apostadora del casino. Fue gracias a ti, Regen. 2, 6, 5, 1, 3, 7, 4. Memorízalo. Antes de que comenzara la competencia, mientras Sasa deslizaba el veneno en la boca de Regen, él había susurrado una serie de códigos en su oído. Esa lista de números correspondía a los dorsales que los caballeros directos habían sacado en el sorteo. El orden de los números seguía, de manera intuitiva, desde la primera princesa hasta la más joven. ¿Cómo supiste que memorizar los números sería útil?, preguntó ella. No me pareció que el marqués de Osbond fuera a organizar un sorteo sin un propósito oculto. El hecho de que separaran a los caballeros de sus princesas también era sospechoso. Me alegra que captaras el significado y supieras usarlo también. Te digo que fue gracias a ti, Regen. Pero Regen no le estaba atribuyendo el mérito a Sasa por mera cortesía. Lo cierto era que, antes del inicio, Regen había escuchado a Bellinge susurrarle el mismo código a Vivian. Sin embargo, Vivian lo ignoró por completo, dejándolo pasar como un comentario sin importancia. Además, ganar en las apuestas y presionar a Gwendoline para obtener el antídoto eran proezas totalmente distintas. Si Regen había logrado sobrevivir, era enteramente porque su princesa era Sasa. Ya que me has salvado la vida, Sasa, no sé cómo podré pagártelo. No es necesaria ninguna recompensa. ¿Por qué? Bueno, es obvio, ¿no? ¿Es porque soy tuyo? Regen se atrevió a sacar a relucir aquella audaz declaración que ella le había soltado justo después de su beso. Por alguna razón, la valentía que Sasa mostró en aquel entonces desapareció sin dejar rastro, con las mejillas encendidas, se quedó sumida en un silencio absoluto. Y Regen también sintió un extraño vuelco en el corazón. Cuando lo escuchó de labios de ella,
Solo sintió un ligero aturdimiento y una aceleración en el pulso, pero ahora que era él quien lo pronunciaba en voz alta, sentía que el pecho le palpitaba hasta el punto del dolor y que sus sentidos se desvanecían. Parecía que el aire del dormitorio se había impregnado de un calor sutil. Durante ese extraño silencio, Sasa y Regen se dedicaron a analizar frenéticamente la reacción del otro. Tras un intenso forcejeo invisible por ver quién rompía el hielo primero, Regen perdió. Parece que ya has terminado de comer, así que... Sasa alzó su rostro sonrosado para mirar a Regen. Sus ojos estaban cargados de una evidente expectativa. Descansa. Sasa se sobresaltó al ver que Regen se daba la vuelta para marcharse. Antes de que las palabras pudieran salir de su boca, su mano se adelantó y atrapó con fuerza el borde de la ropa de él. Lo de hoy. ¿Vamos a saltárnoslo? Capítulo 72. La educación imperial de Alcoba. Era imposible no entender el significado implícito. Regen respiró profundamente, tanto que su caja torácica se hinchó por completo. Sasa lo malinterpretó como un suspiro. Avergonzada, pensando que quizás había sido demasiado directa, soltó apresuradamente el dobladillo de la ropa de Regen y apretó las mantas, como si estuviera a punto de cubrirse con ellas hasta la cabeza. Ah, ahora que lo pienso, ya lo hicimos. Esta tarde. En ese instante, el cuerpo de Sasa fue atraído hacia los brazos de Regen. Lo único que se reflejaba en los ojos de Sasa, abiertos de par en par hasta su límite, era el rostro de él. Este hombre hermoso, con los ojos fuertemente cerrados como si estuviera reprimiendo algo, agitó y lamió el interior de su boca antes de apartarse. Cuando volvió a abrir los ojos, el enfoque de sus pupilas doradas estaba nublado, arrastrado por el impulso. Regen habló con una voz teñida ligeramente de autodesprecio. ¿Por qué me haces recordar eso? ¿Por qué me conviertes en un desvergonzado que desea a una persona enferma? No pudo atreverse a pronunciar las palabras que seguían. Regen cerró los ojos de Sasa y volvió a devorar sus labios. Mientras se concentraba en absorber cada una de sus palabras y alientos, observaba con atención su rostro, vigilando cuidadosamente cualquier señal. Tenía la intención de soltarla si ella mostraba el más mínimo signo de cansancio o si se sentía abrumada. Sin embargo, en cuanto dejó un pequeño espacio entre sus labios, ella pronunció entre jadeos las palabras que él tanto anhelaba escuchar. Es muy poco. Dame más. Sacrilegioso. Qué petición tan dulce y embriagadora. Regen se dejó caer hacia atrás, acostándose mientras la sostenía en sus brazos. Sobre su cuerpo, hundido en las sábanas de la cama, el peso de ella presionándolo suavemente se sentía delicioso. Él envolvió la cabeza de Sasa, atrayéndola hacia sí mientras se adentraba en ella a través de su boca. Claramente la estaba poseyendo tanto como deseaba, pero no era suficiente. El deseo de llenarla con su propio ser hasta lo más profundo, y a su vez, ser llenado por ella, crecía cada vez más. En la profundidad de la noche, cayó la última lluvia de primavera del año. A diferencia de lo que sugería su nombre, la lluvia primaveral no fue nada dócil. Una tormenta acompañada de truenos y ráfagas de viento azotó todo el palacio imperial. La lluvia torrencial empapó pesadamente la vegetación de los jardines y arrastró la tierra. Los jardineros, envueltos en sus impermeables, se movilizaron frenéticamente en medio de la noche. Debían cubrir los árboles ornamentales con carpas para evitar que sus flores se cayeran y trasladar al invernadero las macetas que habían quedado a la intemperie. Un relámpago rasgó finamente el cielo nocturno. Uno de los jardineros que trabajaba en pareja dio un brinco, sobresaltado. Y... Oye, ¿no acabas de escuchar algo parecido al rugido de una bestia? ¿Qué sonido? ¡Ah! Justo en ese momento, un sonido similar a un lamento fantasmal atravesó el estrépito del viento y la lluvia. ¿Lo escuchaste ahora? A esto me refería. Ah, eso debe ser el sonido que sale de la alcantarilla. ¿Y qué hay en la alcantarilla? ¿Ya lo olvidaste? El castigo de la última competencia. ¿Castigo? Ah, cierto. Casi se me pasa por alto. El jardinero, como si nunca hubiera sentido miedo, dejó de prestar atención y comenzó a cargar las macetas de nuevo. La lluvia seguía cayendo a cántaros sobre el lugar por donde pasaban sus botas. El agua lodosa, que se acumulaba densamente en sus huellas antes de desbordarse, se desplazaba hacia un rincón del jardín siguiendo una zanja excavada a un costado.
Allí se encontraba una instalación de drenaje diseñada para procesar el agua que traían las diversas zanjas. Era un enorme desagüe con barras de hierro oxidadas entrecruzadas en forma de rejilla, parecía una jaula de hierro enterrada en el suelo. Sorprendentemente, debajo de donde el agua lodosa se vertía sin descanso, había una persona. Un hombre, encogido como una rata de alcantarilla y empapado de lodo, sollozaba como una bestia. Ya habían pasado 15 días desde que se llevó a cabo la carrera de caballeros, la segunda competencia. La entrega de recompensas y la aplicación de castigos según la clasificación también habían concluido. A Regen, Guillén y Julius, quienes ocuparon los primeros puestos, se les otorgaron medallas y uniformes de gala espléndidos, además de un incremento en el presupuesto para el mantenimiento de la dignidad de sus respectivos aposentos, la sala del pájaro plateado, la sala del ciervo dorado y la sala del cártamo rojo. Los caballeros que quedaron en los últimos puestos fueron Ciel y Bellinge, excluyendo al fallecido Heinz. Sin embargo, Ciel fue exento del castigo debido al resultado del último juego en el que participaron las princesas durante la competencia anterior. A la princesa que acierte la respuesta, se le otorgará el derecho de eximir a su caballero de cualquier castigo en esta competencia. Rosacia fue la única princesa que adivinó quién sería el primer lugar de la carrera de caballeros. Como se prometió, su caballero, Regen, obtuvo el derecho de exención de castigo, el cual, sorprendentemente, tenía una forma física y era transferible. Tras una breve reflexión, Regen decidió entregarle dicha exención a Ciel. Bellinge, quien se convirtió en el único blanco del castigo, recibió la pena denominada la rata de alcantarilla del jardín durante 10 días. No era un castigo que pusiera en riesgo su vida, pero sí resultaba extremadamente humillante. Por ello, la actitud de Bellinge tras cumplir su condena era completamente distinta a la de antes. Su personalidad original, que solía ser tan sociable que rayaba en lo astuto, desapareció por completo, se volvió tan taciturno que apenas respondía con monosílabos incluso cuando su señora, Vivian, le hablaba. Aunque Vivian lo cuidaba sintiendo una gran responsabilidad y culpa, su recuperación no parecía fácil. Tras la carrera de caballeros, no había planes para la próxima competencia. Ahora que la primavera se despedía y el verano estaba a punto de llegar, el Palacio Imperial disfrutaría de paz por un tiempo. Era una época ideal para recuperar el aliento y dedicarse a la vida cotidiana. Sin embargo, Regen tenía un pequeño problema. En el rincón más profundo de la sala del pájaro plateado, el dormitorio de la princesa. En aquel espacio en penumbra, donde las cortinas bloqueaban la luz, un sonido húmedo resonaba sin cesar. Dos siluetas se entrelazaban en la cama, cuyas mantas se habían vuelto más finas con la proximidad del verano. La princesa, sentada con el torso erguido, y el caballero, apoyado en el borde, unían sus labios una y otra vez. Una de las partes vestía solo un camisón que parecía más delgado que las sábanas, mientras que la otra llevaba el uniforme de caballero perfectamente abotonado. Se suponía que el segundo debía ser más estoico, pero era el caballero quien prolongaba el beso con mayor intensidad. Tras un largo y profundo intercambio, quedaron huellas evidentes en el lugar donde sus lenguas se entrelazaron. Los labios húmedos de ambos brillaban bajo la tenue luz. Sasa. Al reaccionar al nombre que él pronunció como un suspiro, la princesa abrió los ojos mientras sus pestañas temblaban levemente. Regen la miró como si estuviera hechizado. Sus mejillas teñidas de un rojo intenso, su cabello rubio platino alborotado y sus ojos algo nublados, como si estuviera ebria por las sensaciones que él le provocaba. No había una sola parte de ella que no fuera sensual, lo que hacía que el corazón de Regen diera un vuelco. Incapaz de contenerse, volvió a devorar sus labios una vez más. El gemido agudo que escapó de ella lo incitó aún más. Regen unió sus labios hasta el límite, desesperado por sentir un contacto todavía más cercano. Casualmente, con la llegada del tiempo cálido, los camisones de la princesa se habían vuelto más atrevidos. Últimamente, era raro que sus hombros estuvieran cubiertos. Gracias a eso, su nuca blanca y sus clavículas perfectamente definidas quedaban a la vista, todo aquello no eran más que objetos de tortura para la paciencia de Regen. Regen. La voz que lo llamaba parecía derretirle el cerebro. Él tenía que luchar contra múltiples impulsos. Deseaba sujetar con firmeza aquellos hombros blancos y redondeados con sus manos ardientes. Quería atraer hacia sí esa cintura oculta tras una sola capa de tela vaporosa para presionar el cuerpo de ella contra el suyo, sin dejar el más mínimo espacio. Sin embargo, como todo aquello resultaba un acto insolente, se contuvo para que ni siquiera la punta de sus dedos la tocara.
Apretó los puños sobre las sábanas arrugadas. Por otro lado, Sasa no era tan paciente como Regen. En lugar de él, que evitaba cualquier contacto físico durante el beso, ella extendió los brazos primero. Envolvió con fuerza la cabeza de Regen y la atrajo hacia sí, como pidiéndole que se adentrara más profundamente. Pero eso no fue todo. En el momento en que la mano de Sasa se deslizó y acarició su espalda, la columna de Regen se estremeció. El tacto, que se sentía con total claridad incluso a través de las capas de ropa, era provocador. Incluso aquellas caricias, suaves al principio, comenzaron a volverse más intensas con el paso del tiempo. Tras acariciarle toda la espalda, su mano subió de nuevo para tantear la piel desnuda de su nuca. Sus dedos se hundían peligrosamente bajo el cuello de su uniforme y volvían a salir, una y otra vez. Concentrada en el beso, Sasa parecía no ser consciente de lo que estaba haciendo. Era evidente, ella estaba excitada por él. En el instante en que se dio cuenta de ese hecho, Regen sintió un escalofrío que le atravesó todo el cuerpo. Capítulo 73. Regen sintió que su estado era peligroso. Sus impulsos habían alcanzado el punto crítico. Mientras ella recorría su cuerpo con avidez, pedirle que se limitara a recibir el beso dócilmente era ya una tarea imposible. Finalmente, incapaz de contenerse más, Regen apartó las manos de ella. Al abrir los ojos, Sasa se dio cuenta en ese instante de lo que había estado haciendo y su rostro se tiñó de un rojo intenso. Lo siento. Sus pupilas de color azul claro temblaban violentamente, como si ella misma estuviera conmocionada por su propio comportamiento. Ante la mirada fija de Regen, Sasa intentó retirar sus manos como alguien que busca escapar. Sasa. Regen entrelazó sus dedos con los de ella, sujetándolos con firmeza. Su voz al llamarla, instándola a permanecer en la cama, era mucho más baja de lo habitual. El peso de ese tono grave fue suficiente para sofocar el desconcierto de ella y permitir que la excitación volviera a asomar la cabeza. En el silencioso dormitorio, las miradas de ambos se entrelazaron profundamente. El ambiente estaba cargado de una tensión sumamente precaria. En ese momento, el sonido de unos golpes en la puerta interrumpió la escena y ésta se entreabrió ligeramente. «Sir Regen, ¿todavía no se ha despertado Su Alteza?» Ante la voz de Hamel, Sasa y Regen se separaron bruscamente por el susto. «Ya estoy despierta, Hamel». Sasa carraspeó. Al recobrar el sentido, se sintió sumamente avergonzada por el hecho de haber estado tan excitada desde tan temprano en la mañana. Hamel descorrió las cortinas para iluminar la habitación y preparó el agua para el aseo. Regen, que permanecía de pie con gesto incómodo, hizo una reverencia formal. «Con su permiso, me retiraré primero». «Está bien». Sasa respondió con cierta torpeza y lo dejó marchar. Regen salió del dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Sin darle tiempo siquiera a suspirar de alivio por haber escapado a salvo, Demia le habló con total inocencia. Sir Regen, parece que su uniforme está un poco arrugado. Me iré a cambiar». Con la sensación de estar en una retirada constante, se apresuró a regresar a su habitación. Apoyando la espalda contra la puerta, el apuesto hombre se pasó una mano seca por el rostro. La excitación residual se desvanecía, dejando en su lugar una profunda preocupación. Este era el problema de Regen, un deseo profano para un caballero crecía sin cesar en su interior. El Teatro de la Ópera Imperial, ubicado en el palacio principal. Hoy, el lugar estaba abarrotado de altos nobles. Bajo el interés y la expectativa de los espectadores, las luces del escenario se encendieron. La protagonista, de pie bajo el foco de luz brillante, era una mujer hermosa. Con su cabello negro, que parecía un fragmento de la noche misma, recogido en una coleta baja y holgada, y envuelta con elegancia en un vestido dorado que revelaba la silueta de su cuerpo, lucía como la mismísima diosa de la luna. El teatro se llenó de exclamaciones. Sin embargo, su admiración no era más que la dirigida a un objeto decorativo hermoso, su humanidad había sido completamente castrada. Han esperado mucho tiempo. El último artículo de la subasta, el derecho a tomar a Lady Gwendoline Yvonne como esposa. La subasta por la dote comenzó. Gwendoline tragó saliva con dificultad mientras miraba hacia los oscuros asientos de la audiencia. Innumerables ojos la observaban. «Está bien. Estaré bien», pensó. A pesar de los nervios,
Se esforzó por curvar los labios en una amplia sonrisa. En esos asientos estaban los jóvenes nobles que pujarían por ella. Tenía que lucir lo más hermosa posible. ¿No era por eso que se había arreglado con tanto esmero hoy? Al forzar la sonrisa, sintió que recuperaba un poco de confianza. Pensándolo bien, realmente se había esforzado mucho durante todo este tiempo. Para ganarse el favor de los jóvenes nobles, siempre se reía de cada una de sus palabras y siempre pensaba desde una perspectiva masculina, demostrando una amplia comprensión. De hecho, muchos jóvenes nobles le habían mostrado su favor. Había recibido muchos reconocimientos y elogios, diciendo que parecía ser el tipo de mujer que serviría bien a su esposo y sería obediente. Por lo tanto, seguramente todo saldría bien. Pujarán mucho por mí. Sustituyó la ansiedad por la expectativa y enderezó los hombros. El subastador la miró con una mezcla de admiración y lástima mientras hablaba. Miren esta apariencia digna de la diosa de la luna, acorde al título de Luna Nueva que ostentaba cuando era princesa. El derecho a tomar como esposa a una mujer tan noble y elegante. El precio inicial es de 1 millón de oro. Escuchando aquellas palabras de halago, Gwendoline esperó a que comenzaran las ofertas. Sin embargo, el silencio absoluto de la audiencia, como si el tiempo se hubiera detenido, comenzó a desconcertarla. ¿No hay postores? Dado que la subasta ha quedado desierta, comenzaremos de nuevo a mitad de precio, 500.000 de oro. Se consoló a sí misma pensando que incluso Seera, quien pasó por la subasta de dote antes que ella, había sufrido una primera ronda fallida. ¿Acaso no era ella mucho mejor, siendo tan recatada, en comparación con la impetuosa Seera, que apenas se comportaba como una princesa? Hasta ese momento, Gwendoline no estaba demasiado preocupada. Si no hay postores, comenzaremos de nuevo a mitad de precio, 250.000 de oro. El corazón de Gwendoline se hundió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No podía creer el hecho de que no se vendiera ni por la mitad del precio de Seera. Pero era demasiado pronto para desmoronarse por el impacto. Todavía no aparecía ningún postor y de los asientos de la audiencia solo surgían murmullos inquietantes. Usó veneno, ¿verdad? ¿Y yo que pensaba que era dócil? Es perturbador. ¿No terminará asesinando también a su esposo si algo no le sale bien? ¿No fue por eso que su propio caballero se suicidó, negándose a reconocerla como una dama? He oído que su reputación entre las jóvenes nobles también es pésima. Mientras escuchaba las calumnias que llovían sobre ella, la sonrisa de Gwendoline empezó a agrietarse. Vaya, no aparece ningún postor. Es una situación difícil y no sé qué deberíamos hacer. Debo pedirle al emperador que tome una decisión, así que, por favor, esperen en silencio un momento. Era increíble, pero esa era su realidad. Las pupilas de la aturdida Gwendoline temblaban por la conmoción. Como si hubiera olvidado que debía permanecer de pie y hermosa como una muñeca, su rostro se contrajo con miseria. ¿Por qué no pujan por mí? Ella recorrió con la mirada los asientos de la audiencia, como si de verdad no pudiera entenderlo. Buscó a algún hombre que pujara por ella, pero no había nadie. Pujen por mí. Dije que pujen por mí. Vaya, princesa, no, Lady Gwendoline. No puede armar tal escándalo, es inaceptable. Suéltenme. ¿Qué significaban todas esas palabras que me dijeron entonces? ¿Ahora van a fingir que no me conocen? Eso no es justo. Pujen. Pujen ahora, Miss. Finalmente, fue sometida mientras le tapaban la boca. Acaba de llegar la decisión de su majestad. Se suspende la subasta por Lady Gwendoline Yvonne. Ah. Padre. El rostro de Gwendoline se iluminó de esperanza. Sin embargo, ese fugaz alivio solo sirvió para que la caída hacia la desesperación fuera más estrepitosa. En su lugar, daremos inicio a la subasta por los derechos exclusivos de explotación de la mina de hierro en el territorio de Lohengrin. Al ganador se le otorgará, como obsequio adicional, el derecho sobre Lady Gwendoline Yvonne. En pocas palabras, ella era un añadido. Una oferta de regalo. La actitud de los nobles, que hasta ahora se habían mostrado indiferentes a la subasta, cambió radicalmente. El derecho exclusivo de explotación de recursos en el territorio era algo demasiado tentador como para ignorarlo, por lo que los nobles comenzaron a levantar sus paletas de madera competitivamente.
Ese ritmo tan frenético de la subasta solo resaltaba aún más la humillante situación de Gwendoline. Ella lloraba y forcejeaba, pero los gemidos que escapaban de su boca amordazada se perdían, sepultados bajo el fervor de las pujas. A los nobles no les importaba en absoluto la miseria de Gwendoline. Las únicas que mostraban algún interés por ella eran las otras princesas. Gwen, es difícil de ver. Finalmente, la subasta llegó a su fin. Quien se hizo con el derecho de explotación de recursos fue una familia de condes, un linaje donde todos los hombres, desde el padre hasta los hijos, tenían una reputación pésima. No le queda más remedio que rezar para que su esposo muera repentinamente, tal como le pasó al de Seera. Ante las palabras de Orlete, las otras princesas la miraron con asombro. Liliana, actuando como portavoz, preguntó: ¿De qué estás hablando? Ese vizconde ya era mayor, pero ¿acaso murió tan pronto? Capítulo 74. Dicen que murió en la noche de bodas por tomar un medicamento que no era adecuado para su edad. Seera entró en un convento inmediatamente después. ¿Un convento? Tal vez eso sea lo mejor, asintió Susu, como si se sintiera aliviada. En lugar de ser vendida como esclava a un hombre, vivir como una hija de la diosa dedicada al servicio era, al menos, una forma de preservar su honor como princesa. Todas estaban a punto de desearle la misma suerte a Gwendoline, pero Nanaen las detuvo. No lo sé. No creo que la hermana Gwendoline quiera eso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo podría adaptarse a un lugar donde solo hay mujeres, alguien que idolatra a los hombres? Ese tipo de personas solo se sienten felices cuando están en los brazos de un hombre. Ya sea un hombre viejo y enfermo, o incluso uno violento. Sasa, que había mantenido una expresión gélida hasta ese momento, intervino. Consideren también la posición del convento. No tienen intención de recibirla. Hablas como si tú fueras quien lo decide. Sasa guardó silencio ante el agudo señalamiento de Orlete. Vivian, que hoy lucía un semblante particularmente pálido, murmuró con melancolía: sea lo que sea, es miserable. ¿Quiero escapar de esto? En medio de aquel ambiente sombrío, la subasta concluyó. Tras presenciar cómo Gwendoline era entregada como una propiedad, las princesas abandonaron sus asientos una a una con expresiones lúgubres. Orlete y Susu sostuvieron a Vivian, quien se veía tan exhausta que parecía a punto de desmayarse. Sasa observó la escena fijamente por un momento antes de ser la última de las princesas en levantarse de su silla. Salió del teatro de la ópera escoltada por Regen, que la esperaba cerca. Sasa caminaba despacio, con la mirada baja y perdida en sus pensamientos. Regen se posicionó de modo que ella caminara más cerca de él. Sasa, ¿tienes algo que te preocupe? Gwendoline tenía a alguien detrás. Sasa recordó la imagen de Gwendoline gritando con desesperación en el escenario. ¿Qué significaban todas esas palabras que me dijeron entonces? Ahora van a fingir que no me conocen, eso no es justo. A simple vista, parecía que ella simplemente estaba descargando su resentimiento hacia una multitud indeterminada. Sin embargo, Sasa pensaba diferente. Parecía más bien la traición por un trato turbio que salió mal. Y, sobre todo, Gwendoline no tiene la capacidad necesaria para conseguir un veneno tan letal por su cuenta. ¿Quién podría haber sido? No sé de quién se trata todavía, pero, para empezar, estoy segura de que es un hombre. Gwendoline es sumamente obediente ante las palabras de los hombres. Para que alguien tan tímida como ella se moviera de forma tan activa, tendría que ser un hombre, y seguramente, un noble en edad de casarse. Sasa bajó la mirada con frialdad mientras continuaba. Y su objetivo final, sin duda, era ponerme a mí en esa subasta de dotes. En ese instante, la mirada de Regen se volvió incluso más gélida que la de Sasa. Ambos pensaron para sus adentros. Aquel que se atrevió a envenenar a mi caballero. Aquel que se atrevió a intentar subastar a mi princesa. En cuanto descubra quién es, te lo haré pagar con creces. Aquel desconocido que movía los hilos tras Gwendoline se había ganado, sin saberlo, a dos enemigos sumamente peligrosos. Sasa disipó la frialdad de su rostro y se volvió hacia Regen. Aunque era conocida como la princesa del pájaro plateado, de quien se decía que era seca y distante, frente a su caballero personal podía comportarse, sin el menor esfuerzo, como una suave brisa primaveral. ¿Estás bien, Regen? No lo estoy.
Solo pensar que podrías haber terminado en esa subasta de dotes. Gracias. Aunque no me refería a eso. Regen comprendió de inmediato a qué se refería Sasa. Era evidente que se preocupaba por él debido al derecho de explotación de Lohengrin que se había subastado al final. Ciertamente, sentía como si su ánimo se hundiera en un abismo sin fin, pero no tenía intención de confesarle tal pesadumbre a ella. Cuando él abrió y cerró los labios sin emitir sonido, Sasa retiró la pregunta. He sido desconsiderada. Es obvio que no podrías estar bien. No hace falta que respondas. Sí. En ese momento, Sasa le hizo una propuesta inesperada. ¿Quieres que te consuele? Aunque no se notó por fuera, Regen se estremeció internamente. En su mente afloró lo ocurrido justo después de la primera subasta de dotes. Ante la petición de Sasa de que la consolara, él la había estrechado entre sus brazos. Quizás debido a esa experiencia, al escuchar la palabra consuelo salir de los labios de Sasa, Regen pensó automáticamente en un consuelo de tipo físico. Ven aquí. Sasa tomó la mano de Regen y lo guió hacia algún lugar. A diferencia de aquella vez en que él, incapaz de controlar su agitación, la llevó a lo profundo del jardín, la actitud de Sasa ahora era sobria y natural. Atravesaron un túnel de rosales trepadores hasta salir a un jardín con un estanque que abría el panorama. A ambos lados del estanque se alzaba un puente de piedra bastante elevado. Era un lugar que Regen conocía bien por haberlo visitado antes. Se llama el Puente del Juramento. Es magnífico, ¿verdad? Sí. Regen tragó una sonrisa amarga. Dejando de lado sus expectativas impuras, no era un sitio del que guardara buenos recuerdos. Decidió no mencionar que ese era el lugar exacto donde, en la competencia anterior, le había cerrado los ojos al difunto Heinz. El paisaje es hermoso. Ah, el paisaje. ¿Eso crees? La reacción de Sasa fue, por el contrario, indiferente. No parecía que su intención fuera hacerle contemplar una buena vista. Supongo que es un lugar con algún significado especial. Es un lugar que representa una debilidad para la familia imperial. Es un secreto enorme, pero te lo contaré solo a ti, Regen. ¿Va a revelarme una debilidad para consolarme? Sí. ¿Acaso uno no se siente mejor cuando conoce los puntos débiles de los demás? Eso sería cierto si el otro fuera un enemigo, pero... La familia imperial es el enemigo público, así que encaja perfectamente. Regen decidió no rebatir más. De todos modos, conocer las debilidades de Sasa era algo necesario para prepararse contra cualquier amenaza. Te dije que palabras como juramento o promesa son importantes para los miembros de la familia imperial, ¿verdad? Sí. En el Puente del Juramento, un miembro de la familia imperial no puede mentir. ¿Es eso cierto? Sí. Sasa no era el tipo de persona que bromearía o mentiría sobre algo así. Como era de esperarse, al responder, en sus ojos apareció un emblema, tal como cuando utilizaba su poder de dominación. Sasa, tus ojos, hace un momento. ¿Lo viste? Se activó una fuerza coercitiva para obligarme a dar una respuesta veraz a tu pregunta. Es fascinante. ¿Es algún tipo de magia? Probablemente sea más bien la influencia de la diosa. Según el mito de la fundación, fue aquí donde el primer emperador juró ante la diosa gobernar con rectitud. Para los miembros de la familia imperial, es una especie de santuario. Parece una debilidad fatal. ¿Estás segura de que puedes revelarme algo así? ¿Qué harás si decido usarlo para manipularte? Eso suena divertido. ¿Quieres intentarlo? Su permiso fue demasiado espontáneo. La nuez de Adán de Regen subió y bajó en un trago pesado. Casualmente, había un asunto que le inquietaba y le causaba curiosidad desde hacía tiempo. Esta era la oportunidad perfecta para obtener una respuesta, fingiendo que se trataba de una broma ligera. Me preguntaba qué clase de pregunta haría Regen. Sentía curiosidad por sus pensamientos y sentimientos habituales. Dado que rara vez hablaba de sí mismo, a través de sus preguntas podría descubrir mucho sobre él, a la inversa. ¿Acaso preguntaría por las vergüenzas o los secretos de la familia imperial? Dependiendo del contenido y la profundidad de la pregunta, también podría calibrar la magnitud de su odio. Con los ojos brillantes, me dispuse a recopilar la mayor cantidad de información posible sobre él. Finalmente, él abrió los labios.
Primer amor. La palabra con la que inició me dejó desconcertada. ¿Era apuesto? No esperaba que saliera una pregunta como esa. Veo que puedes evitar responder, así que parece que es posible ejercer el derecho a guardar silencio. Es un alivio. Respondió Regen sin cambiar ni un ápice su expresión. Lo comprendí. Seguramente era una pregunta lanzada con la intención deliberada de comprobar cómo funcionaba exactamente esa debilidad en los miembros de la familia imperial. Es cierto. Pero no tengo intención de usar mi derecho a guardar silencio. Responderé. Sí. Era apuesto. Los ojos de Regen se estrecharon ligeramente. Parecía que aún tenía cosas que confirmar sobre el funcionamiento de aquella debilidad, pues siguió indagando. ¿Todavía recuerdas el rostro de ese hombre? Sí. ¿Piensas en él a menudo? Sí. Aparte de él, ¿no ha habido ningún otro hombre que haya hecho latir tu corazón? Cerré la boca rápidamente, justo cuando estaba a punto de responder, sí. Gracias por escuchar hasta el final, espero hayan disfrutado de cada capítulo, nos leemos en el siguiente video, chao.